Hoy hablamos aquí de la exploración espacial, la conquista del espacio, el espacio, la última frontera. Yo no sé lo que va a pasar en el de ayer a hoy, lo que sí tengo muy claro es que la persona que viene a hablar con nosotros sabe muchísimo de este y de otros muchos temas. Tengo conmigo a Miguel Pedrero, que es responsable de contenidos de la revista Año Cero, que la tengo aquí delante mío. Esta sería la última edición de Año Cero, la estamos viendo, la enseño a cámara, donde me imagino que Miguel Pedrero tiene muchísimo curro para cerrar contenidos y para estar pendiente de lo que escribe uno, de lo que escribe el otro. Miguel, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. A ti, Fernando. Usted sí que sabe de lo que vamos a hablar hoy, de exploración espacial. Siempre hemos pensado que por arriba había vida, ¿no? ¿Realmente existe algo? ¿Hay pruebas? Los que entendéis, ¿nos podéis situar un poco el plano de trabajo de los próximos años? Bueno, yo creo que cada vez están apareciendo más pistas que apuntan a la existencia de vida y no demasiado lejos. Luego, si quieres, hablaremos de que a lo mejor la vida se encuentra en nuestro propio sistema solar, en una de las lunas de Júpiter, ¿no? Y hace poquitos días saltaba la noticia de que se han encontrado a solamente 40 años luz de la Tierra, que para nosotros es una distancia abismal, pero que a nivel cósmico es prácticamente nada, una estrella alrededor de la que giran 7 planetas, y en 6 de ellos, según los astrofísicos, es posible que exista agua. Y 3 de esos planetas están en la llamada región de habitabilidad, es decir, ni demasiado lejos ni demasiado cerca de su estrella, es decir, en el lugar justo para que surja la vida. Bueno, eso lo veremos en el hoy, Miguel, pero es un auténtico placer que nos cuentes ese tipo de cosas. Pero yo te insto a que comiences a saber un poco lo mismo que sé yo, lo mismo que sabe el equipo. Hay un vídeo del ayer y sobre el ayer, si quieres, pivotamos y vemos cosas. Sobre eso te voy a preguntar, ¿vale? ¿Lo vemos? ¿Te parece? De acuerdo. Vamos por ello. Desde que el ser humano alzó la vista por primera vez, la contemplación del espacio ejerció en él una asombrosa fascinación. Ya las antiguas civilizaciones, así como los griegos y los árabes, exploraron visualmente los astros, descubriendo y nombrando algunos de ellos. Sin embargo, y a pesar de la imaginación de los escritores de ciencia ficción, no fue hasta los años 30 del siglo XX que la exploración del espacio pareció posible, con el desarrollo de motores para cohetes. Sin embargo, fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando se vio claramente que era posible hacer llegar objetos artificiales al espacio exterior, gracias a la captura por parte de los estadounidenses del ingeniero aeronáutico alemán Wernher von Braun, diseñador del V2, el primer cohete de la historia. En 1957, la Unión Soviética pone en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik. Y un mes después, hace lo propio con el Sputnik 2, que llevaba en su interior al primer ser vivo llevado al espacio, la perra Laika. En 1958, los americanos crearon la NASA, dando inicio a la llamada carrera espacial. En 1961, la URSS vuelve a tomar la delantera poniendo en órbita al primer ser humano, el cosmonauta Yuri Gagarin, quien se hizo famoso por la histórica frase «La Tierra es azul». En 1969, sin embargo, es Estados Unidos quien avanza en la carrera espacial, haciendo llegar a la Luna el Apolo 11, diseñado por von Braun, y a su tripulación, compuesta por Michael Collins, Buzz Aldrin y Neil Armstrong. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Sin embargo, no todos fueron éxitos. En 1986, el Challenger americano explota durante el despegue, causando la muerte a toda su tripulación. En cambio, ese mismo año los soviéticos ponen en marcha la Estación Espacial Mir, la primera estructura para la ocupación permanente del espacio. Solo un año antes, en 1985, Sultán bin Salman Al Saud fue el primer musulmán en viajar al espacio. Estábamos viendo las imágenes y ha habido una instantánea en la que Miguel Pedrero, que es director de contenidos de la revista Año Cero, ha dicho von Braun, te has quedado parado en von Braun.
Y he pensado, ese señor que era el ingeniero del todopoderoso ingeniero de la NASA, Y tanto. ¿Has querido con la mirada decirme que habían luces y sombras en cuanto a Von Braun? Muchísimo. Es un aspecto que no se suele comentar demasiado sobre la carrera espacial y sobre el que cada vez está saliendo más información. Von Braun era el ingeniero jefe de la base alemana de Peenemünde. Él fue el responsable, el diseñador de los cohetes V2 que arrasaron Gran Bretaña. Los cohetes que arrasaron Londres, pues el responsable era Von Braun. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pone en marcha un proyecto secreto llamado Paperclip, pisapapeles, que consistía en limpiar el pasado de militares y científicos nazis y de este modo hacer que pasaran a trabajar para los Estados Unidos. En honor a la verdad, los soviéticos hicieron más o menos lo mismo, ¿no? Y de hecho hubo una pugna, una competición entre los servicios de inteligencia soviéticos y los norteamericanos por hacerse con estos científicos. Fíjate hasta qué punto llegó el problema, que en un determinado momento en la CIA se dieron cuenta que determinados cargos, sobre todo en una escala media, eran antiguos nazis. O sea, gente que había trabajado para los servicios de Houston, tenemos un problema, ¿no? Un problema, y de hecho hicieron una limpia, ¿no? Y en el caso de Von Braun y otros ingenieros que fueron los auténticos responsables del diseño de los cohetes que hicieron que el hombre llegara a la Luna, en este caso los estadounidenses, ellos fueron los verdaderos responsables, Von Braun y otra serie de ingenieros que eran nazis. Y de hecho, Von Braun estaba también muy interesado por el fenómeno ovni. Una vez que Von Braun murió, algunos años después, una de sus secretarias concedió una entrevista hablando sobre el interés de Von Braun por Yo iba a preguntar, ¿qué dijo? Mira, hace unos meses entrevistaba a un conocido periodista español, Juan José Benítez, especializado... El caballo de Troya, Caballo de Troya. El hombre que ha escrito 1001 libros interesantísimos. Quizás el mejor investigador sobre el fenómeno ovni en todo el mundo, ¿no? Y él me confesaba, tengo cierta relación con él, cierta amistad. Dale recuerdos de mi parte, que somos amigos también. Bueno, es un fuera de serie y un periodista de primera, ¿no? Un reportero de los que ya no quedan. Y lo entrevistaba precisamente para Año Cero y él me decía, mira, te voy a dar una exclusiva, ¿no? Y estoy deseando que me la cuentes. Estoy temblando porque me la cuentes. Él tuvo la oportunidad de entrevistar a Von Braun en varias ocasiones e incluso mantuvo relación epistolar. Imagínate de qué le podía preguntar Juan José Benítez a Von Braun sobre el fenómeno ovni, ¿no? Y Benítez me decía, oye, Von Braun estaba convencido que el fenómeno ovni no tenía nada tanto que ver con extraterrestres como con entidades de otras dimensiones que manejaban el espacio-tiempo, ¿no? Y que esa era una información que estaba en manos de los militares norteamericanos, pero hasta ahí podían llegar. Sospechaban ya entonces, estamos hablando de hace bastantes décadas, que detrás del fenómeno ovni se ocultaba algo más que civilizaciones extraterrestres que venían a este planeta en naves de chapa, sino que estaríamos hablando de algún tipo de inteligencias con la capacidad de manejar el espacio y el tiempo. Pero como te digo, Von Braun estaba enormemente interesado por el fenómeno ovni. Qué bueno lo que me acabas de contar, Miguel, es que da gusto escucharte. En la carrera espacial, en la exploración espacial, cuéntame un poco cómo fue la permuta, los cambios. Primero los rusos se hacen con todo, luego los americanos. ¿Dónde está el punto de inflexión y quién se queda en esa carrera? Yo creo que estuvieron muy a la par hasta principios de los años 60, ¿no? A partir de ahí, Estados Unidos empezó a invertir una ingente capital en lo que en realidad buscaban los dos contendientes, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos era, desde el punto de vista del marketing internacional, de la propaganda, era poner uno de los suyos en la Luna, ¿no? De nuevo el marketing lo pillaba todo, ¿no? Claro, es decir, si no fuese por eso, probablemente los seres humanos hubiésemos pisado la Luna, incluso te diría que décadas después, ¿no? Pero estábamos en plena Guerra Fría, una competición enorme y los soviéticos no podían seguir el ritmo, pero los soviéticos no pudieron seguir el ritmo ni en la carrera espacial ni tampoco en la armamentística. De hecho... Pero, Miguel, ¿por qué no podían seguir el ritmo? ¿Por sí, claro. Económicamente la Unión Soviética era muy inferior. De hecho, ellos lo sabían, los servicios de inteligencia, los analistas de política internacional y de economía vinculados a la inteligencia soviética sabían que eran inferiores económicamente. Por lo tanto, idearon una serie de planes de desinformación que les sirvieron durante algunos años
en los cuales pretendían proyectar una imagen muy superior a lo que eran en realidad, ¿no? Sin embargo, bueno, pronto los Estados Unidos supieron la verdad, ¿no? Y entonces, os estáis vendiendo, claro, demasiado, ¿no? Os estáis vendiendo muy bien, pero tenéis muchos problemas económicos, ¿no? Y entonces Estados Unidos lo que hizo fue subir el nivel, ¿no? Invertir mucho más y de hecho, fíjate, decíais en el vídeo que la NASA se crea en el año 1958. Hasta entonces había una pre-NASA, ¿no? Antes del nacimiento de la Agencia Espacial Norteamericana, y se gastaban alrededor de 50 millones de dólares al año, tenían unos 800 empleados, y a partir de ahí el personal de la NASA comienza a crecer exponencialmente y empiezan a invertir de esos 50 millones de dólares al año a 5.000 millones de dólares al año. Se cree que en el año 1969, cuando Neil Armstrong pisa la Luna... Un momento. Sí. ¿Pisa la Luna? Sí. De eso creo que no... Perfecto, es bueno que tú me digas eso, porque sabes que hay polémica de que si se pisó la Luna, que si eso fue hecho en un estudio televisivo, en una productora televisiva, como podría ser esta, que nosotros no vamos a hacer esto, no nos interesa en absoluto, pero sabes que hay polémica. Oye, hubo una productora que hizo... No, el hombre pisó la Luna. Sí, ¿no? Sí, sin ninguna duda Estados Unidos logró alunizar, Neil Armstrong pisó la Luna y, bueno, como sabes, fue la primera de una serie de naves que alunizaron, y otros muchos astronautas estadounidenses pusieron sus pies en nuestro satélite, ¿no? De hecho, si hubiese sido una falsificación, los servicios de inteligencia soviéticos lo hubieran dado a conocer, ¿no? Pero es que no fue una misión, es que fue el Apolo 11, pero es que luego hubo muchas más misiones, ¿no? Y aterrizaron, alunizaron otras muchas naves, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión, como te digo, fue a principios de los años 60, cuando Estados Unidos empieza a invertir muchísimos millones de dólares y la Unión Soviética se queda a unos 1.500, 2.000 millones de dólares de inversión por debajo de los Estados Unidos anualmente. Fíjate lo que estás hablando, cantidades que en los tiempos actuales parecen tonterías, pero de tonterías no tienen nada. Y lo quería matizar contigo. Y después la Luna se olvida, la abandonan, la dejan ahí. Luego hablaremos en el hoy de esas expediciones que hay al espacio para multimillonarios, pero ¿por qué la Luna de vez en...? Hay un momento en el cual, Miguel, la Luna ya no está de moda. Es cierto, es que todo esto lo tenemos que entender en el contexto de la Guerra Fría. Es decir, que uno de los tuyos, que un norteamericano, un estadounidense pisara la Luna, no solamente era un ejercicio de superioridad tecnológica, sino que detrás de todo eso había toda una serie de desarrollos tecnológicos que luego se aplicaban a otros campos, ¿no? Sí, pero al campo militar, al campo armamentístico y también al campo civil, ¿no? Y llegó un momento que es que era demasiado caro, ¿no? ¿Y para qué, ¿no? Mandar más misiones a la Luna si los Estados Unidos ya habían hecho lo que tenían que hacer, y es demostrar al mundo su superioridad ante la Unión Soviética, ¿no? Y yo te iba a colar una cosa aquí, a ver qué te parece, Miguel. Yo, conociendo a los americanos, que son muy de mercadotecnia, igual no había petróleo y dijeron, ya no volvemos más, ¿no? Bueno, pero en la Luna hay otra cosa. Fíjate que la Luna no para de dar sorpresas. Hace algunos años se publicó una información muy interesante, y es que en la Luna hay un gas llamado helio 3. Que me acabas de dejar impactado. Sí. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, eso es un asunto interesantísimo, porque probablemente es la causa de que se haya reactivado la carrera espacial o el interés de determinadas potencias por poner un hombre en la Luna. Es el caso de China, ¿no? China plantea llevar un astronauta a nuestro satélite en el año 2022, ¿no? Y en el año 2009... el portavoz de la Agencia Espacial China realiza unas declaraciones en las que dice que el auténtico interés del gobierno chino en la Luna es el helio 3. El helio 3 es un gas que se cree que puede ser el combustible del futuro, ¿no? Cuando se agote el petróleo. En la Tierra existe helio 3, pero en cantidades no demasiado elevadas, y además es muy difícil su extracción. Sin embargo, en la Luna está prácticamente a ras de suelo. Su extracción sería muy sencillo. Se cree que de aquí a unos 20 o 30 años puedan fabricarse reactores de fusión
nuclear de helio 3. Es decir, pasaríamos de fisión a fusión con helio 3 sin que hubiera ningún problema y que no quedara radioactividad en el aire. Es que esa es otra de las características del helio 3, que es escasamente contaminante, ¿no? Esa es otra de las ventajas. Date cuenta que con 25 toneladas de helio 3 podría generar la energía necesaria para todo Estados Unidos en un año. 25 toneladas. Y se cree que en la Luna hay alrededor de 1 millón de toneladas de helio 3, ¿no? Y yo creo que ese es actualmente el auténtico interés tanto de Estados Unidos como de China, incluso de Rusia, y esa es la razón también por la que pretenden crear bases permanentes en la Luna. Miguel Pedrero, responsable de los contenidos de la revista Año Cero. Vamos a ver el vídeo de Eloy, si eres tan amable, y piensa, mírame, piensa en la palabra Marte. Te preguntaré sobre eso dentro de nada. Vamos a ver el vídeo de Eloy. Los años 90 del siglo pasado vieron la caída del interés en la Luna, la cual no ofrecía más posibilidades de exploración. Los horizontes de la exploración espacial se ampliaron con la puesta en órbita del telescopio Hubble, que ha permitido ver mucho más allá de lo que permitían sus equivalentes ubicados en la Tierra. El interés, además, ha virado hacia Marte, desde que en 1997 la sonda Mars Pathfinder alcanzara el planeta rojo y ofreciera las primeras imágenes. En el año 2000, Estados Unidos y Rusia, acompañados de otros países, ponen en funcionamiento la Estación Espacial Internacional, la cual sustituye a la Mir. También China se une a la exploración espacial en 2003, lanzando su primera nave tripulada, Shenzhou. Pero lo más novedoso para el gran público ha sido la aparición del denominado turismo espacial. En 2001, el estadounidense Denis Tito fue la primera persona en viajar al espacio por motivos no científicos. En 2006 lo hace la primera mujer turista espacial, la musulmana Anousheh Ansari, y se calcula que para 2018 podrán realizarse los primeros vuelos espaciales turísticos. Aunque los esfuerzos actuales se están orientando principalmente a ver si ha habido o hubo alguna vez algún tipo de vida en Marte, recientemente la NASA ha descubierto un sistema llamado TRAPPIST-1, que alberga 7 planetas similares a la Tierra que podrían albergar vida con cierta probabilidad. ¿Estará la exploración espacial cerca de conseguir su objetivo primordial, demostrar que no estamos solos en el universo, o aún seguimos en pañales? De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión, la exploración espacial con Miguel Pedrero. Miguel, Marte, te lo he lanzado ya porque existe en este momento, ya estamos en el hoy, ahora ya no tenemos ninguna excusa, puede ser sincero, hay una fascinación sobre Marte brutal en este momento, pero yo tengo la sensación de que estamos lejos. Sí, realmente estamos... Porque hablan, en 6 meses llegamos a Marte, que yo no sé si llega bien, de la cabeza, ¿no? Después de tanto tiempo de viaje, ¿no? Es complicado, sí es cierto que se han realizado diversas misiones a Marte y tenemos bastante información, ¿no? Y es cierto que no ha llegado ningún ser humano, pero sí robots, ¿no? Que han enviado todo tipo de imágenes, incluso han recogido materiales, ¿no? del suelo marciano. En cuanto a Marte, sí que hay toda una serie de proyectos, ahora muy futuristas, pero que en un futuro, y quizás estamos hablando de 50, 60, 70, 80 años... Quiero decirte una cosa, Miguel. Sí. Yo ya no voy a estar aquí. Bueno, probablemente yo tampoco, ¿no? En ese tiempo ya. No, pero estos proyectos son fascinantes. Hay uno en concreto que consiste en terraformar Marte. Es decir... Terraformar Marte. Terraformar Marte. Es decir, eso me lo va a explicar usted, porque yo me gusta la palabreja, pero no... Convertir Marte en un planeta habitable en el que exista agua y oxígeno. Y el proyecto está sobre la mesa, no solamente de instituciones, de agencias espaciales de diferentes países, ¿no? Está encima de la mesa de la Agencia Espacial China, de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y también de otra serie de multinacionales o de organizaciones privadas. Ellos pretenden enviar o lanzar a la atmósfera marciana una serie de gases invernaderos, entre ellos el de efecto invernadero, entre ellos el metano, y de este modo atrapar
digamos, los rayos solares y hacer que aumente la temperatura en Marte. En Marte, en el polo sur, está repleto de hielo, ¿no? Y lo que pretenden es que ese hielo se convierta en agua. Y a partir de ahí introducir unas algas especiales, elaboradas con ingeniería genética, y esas algas tendrían la capacidad de transformar el dióxido de carbono en oxígeno, ¿no? Y de este modo lo que pretenden, lo he contado a grandes rasgos, tiene muchas más... Tiene que tener más aristas, pero está bien contado. Sí, tiene muchas más aristas, pero lo que pretenden es crear una atmósfera respirable, donde crezca la vegetación, exista agua, oxígeno, para que los seres humanos puedan vivir en Marte, ¿no? Esto es un proyecto que cada vez está interesando más a determinadas multinacionales, ¿no? Y a personajes muy poderosos en este planeta, porque ahora mismo hemos llegado al punto de no retorno en este planeta azul. Es decir, si no logramos detener el efecto invernadero y en los próximos años, estamos hablando de aquí a una década, continúa ascendiendo a este nivel la temperatura del planeta, ya no hay marcha atrás. ¿Has notado, Miguel Pedrero, que cuando estaba tragando se notaba como tragaba la saliva, ¿no? Sí. Es que estaba visualizando lo que decías y he empezado a tener un poco de miedito. Estás hablando de 10 años, ¿no? Sí, sí, es decir, estamos en un punto muy crítico cuando se reúnen todos los grandes líderes internacionales para llegar a una serie de acuerdos y hacer de algún modo que no aumente todavía más la temperatura del planeta, evitando la emisión de toda una serie de factores contaminantes a la atmósfera. Es que hay mucha información sobre eso, ¿no? Y de aquí a unas décadas las guerras ya no van a ser por el petróleo o el gas, van a ser por el agua, ¿no? Es decir, van a escasear los recursos básicos y va a ascender el nivel de las aguas y el planeta va a entrar en un punto de no retorno. Hablando de ascender y con este lenguaje no verbal que estoy utilizando ahora, no hace falta que te diga nada, en el 2018 el turismo espacial, los multimillonarios o los millonarios van a poder darse vueltas por la Luna y van a poder pisarla. Esto está, dicen que está... Hay que hacer algún cursillo para eso, ¿no? Algún máster habrá que hacer, ¿no? Bueno, y sobre todo tener muchísimos millones de euros o de dólares, muchísimos, ¿no? Y fíjate que ¿quién se lo diría a todos los ingenieros que estaban trabajando en el proyecto espacial norteamericano en los años 60, 70, 80. Que lo suyo se iba a convertir en un autobús, ¿no? Sí, efectivamente, no lo has podido explicar mejor, ¿no? Que lo suyo se iba a convertir en un autobús y actualmente la NASA recibe financiación también de determinadas empresas privadas y colabora en toda una serie de proyectos espaciales con multinacionales, ¿no? Intentando también arañar esos euros que sirvan para continuar con esa carrera e intentar, bueno, volver a la Luna con una base permanente e incluso poner un ser humano en Marte, ¿no? Es decir, esto es muy caro y para financiarse, pues obviamente actualmente están caminando de la mano con toda una serie de empresas, de transnacionales, que son actualmente las que tienen el poder y el dinero, ¿no? Cada vez los gobiernos pierden más poder en beneficio de las grandes transnacionales. Estamos viviendo ya, es una realidad, un mundo corporativo, dominado por las grandes corporaciones que ya dirigen incluso a los propios gobiernos. A los gobiernos más importantes del planeta, los cargos políticos en muchas ocasiones están impuestos por las grandes transnacionales, por las grandes corporaciones. Miguel Pedrero, no es que me asustes, pero hablas también que me haces visualizar todo lo que estás diciendo. ¿Marte es el objetivo entonces para que se vuelva a crear un planeta como la Tierra? ¿Estamos caducando aquí ya? Vamos, sin ninguna duda. Yo escribí hace poco un artículo en Año Cero sobre esta cuestión. ¿Qué decía el artículo? Bueno, fíjate, hay toda una serie de movimientos altermundistas que creen que hemos llegado a un punto en el que tenemos que cambiar de modo de vida. Y entonces ellos están a favor del decrecimiento, ¿no? En realidad, tanto todos esos movimientos altermundistas como aquellas grandes organizaciones transnacionales vinculadas a los grandes grupos corporativos están de acuerdo digamos, en el estudio de la situación, ¿no? O en el análisis de la situación, ¿no? ¿Qué llevaría a...?
que el planeta está muy mal y que estamos llegando, como decía anteriormente, a un punto de no retorno y que esto se puede terminar en unas décadas. Es decir, no es ninguna broma, ¿no? Lo que pasa es que estas grandes organizaciones transnacionales muy vinculadas al mundo corporativo y a este capitalismo absolutamente brutal y neoliberal en el que estamos viviendo, ellos apuestan, porque sí, es cierto que la Tierra puede tener graves problemas e incluso llegar a su fin, ¿no? Pero el universo es infinito, ¿no? Y que está todo el universo a disposición de los seres humanos para colonizarlo, ¿no? Y el primer objetivo es sin duda Marte, pero como digo, no tanto objetivo de las agencias espaciales, sino objetivo de algunas de las más grandes corporaciones de este planeta. Entonces, Miguel Pedrero, responsable de todos los contenidos de la revista Año Cero, revista interesante, que yo he tenido la suerte de leer muchas veces y pasármelo muy bien. ¿Cuál es el futuro de la exploración espacial? ¿Dónde va a acabar todo esto? Sé sincero, mójate. Yo creo que acabará en manos de empresas privadas, sin ninguna duda, ¿no? Y entonces los científicos van a trabajar para los que, para los que tienen poder, ¿no? Claro, para las grandes empresas, ¿no? Y ya la finalidad no será tanto el hallazgo de determinados estudios científicos, o la finalidad no será tanto la ciencia, sino la economía, ¿no? Pues la capacidad de explotar los recursos minerales, gasísticos, etcétera, de otros planetas y en el fondo, pues como lo que está pasando actualmente, que todo lo está moviendo hoy en día la economía, es decir, se apartará a un lado el interés científico y tomará cada vez más preponderancia el interés económico. Bueno, Miguel, al principio he pasado por una vaguada, me ha asustado, ibas hablando también que bueno, he pasado por la parte, el pico ha dejado de ser un pico, se ha convertido en una vaguada, ha bajado, ha vuelto a subir, pero tenemos que hablar de quizás la pregunta final, la pregunta estrella de este momento, ¿no? Los exoplanetas, ¿no? Sí. Se han encontrado planetas donde parece ser, entre comillas, que podría existir vida como la nuestra. Que yo no sé si eso es verdad o no. Pues con todas... Pero están en el mismo sistema solar, ¿no? Están aquí al lado. Sí, a 40 años luz, que como si dijéramos de aquí a Pinto. Sí, desde el punto de vista de las distancias cósmicas es prácticamente nada, aunque para nosotros con nuestra tecnología pues es una distancia abismal. Mira, cuando miramos al cielo y vemos las estrellas, sobre todo si estamos en un lugar en el que no hay contaminación lumínica, en realidad estamos viendo el pasado. Porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso que estamos viendo, esas estrellas que estamos viendo, muy probablemente ya no existan, han desaparecido. Están a tantos millones de años luz de distancia que cuando nosotros las vemos, cuando esos rayos de luz llegan hasta nosotros, eso ya no existe. Es decir, cuando miramos el firmamento no estamos viendo el presente, estamos viendo el pasado, ¿no? Así que lo del pasado, presente y futuro en la conquista espacial es algo así como, ¿para qué nos vamos a preocupar mucho si todo es lo mismo, ¿no? Claro, y que además es que las cifras, ¿cómo podemos pensar que somos los únicos seres inteligentes que pueblan el universo? Bueno, acabas de decir una cosa, Miguel, ahora muy buena. Inteligentes no sé yo, ¿eh? Bueno, inteligentes no sé yo. Bueno, de aquella manera, al menos nos consideramos inteligentes. Luego, ellos deben ser más inteligentes que no se han mezclado con nosotros. Sí, bueno, probablemente tienes toda la razón, ¿no? Pero en nuestra Vía Láctea hay del orden de 200 a 300.000 millones de estrellas, es decir, 200.000 a 300.000 millones de soles, ¿no? Y en la mínima región del universo que han logrado captar nuestros telescopios, pues se han contabilizado del orden de otras 300.000 millones de galaxias, y cada galaxia con 200.000 o 300.000 millones de estrellas. Hasta hace unos años había científicos que no creían en la existencia de planetas extrasolares, ¿no? Que es un poco ridículo, ¿no? Y actualmente la cifra ya va alrededor de los 3.000 planetas extrasolares, y algunos de esos planetas extrasolares, un buen puñado de ellos, se encuentran en la llamada región de habitabilidad, es decir, ni demasiado cerca de su estrella, porque la temperatura sería enorme, ni demasiado lejos. Ni demasiado lejos, es decir, en el punto exacto para que surja agua y también vida, ¿no? Y cada cierto tiempo se están descubriendo estos exoplanetas, pero no tenemos que irnos tan lejos. Europa es una de las lunas de Júpiter, y los astrofísicos ya saben que es cierto que su superficie está helada, pero bajo esa superficie helada hay un océano enorme que tiene el doble de volumen y de profundidad de todos los océanos y mares de la Tierra juntos, ¿no? Es decir, es un planeta que contiene el doble de agua de la Tierra, y no se sabe qué demonios hay ahí abajo.
y incluso los astrofísicos han descubierto el por qué, ¿no? Júpiter ejerce un tirón gravitatorio tan potente sobre Europa que hace que se produzcan en su interior toda una serie de movimientos tectónicos que desprenden calor. Y eso es lo que hace que surja el agua, es decir, que surja el calor y se provoque un deshielo y por lo tanto exista ese enorme océano bajo esa superficie helada, ¿no? Y de hecho la NASA tiene proyectados toda una serie de proyectos, no a un gran futuro, ¿no? Es decir, a un gran futuro vista, a unos 15, 20 años o incluso menos, plantean incluso hacer llegar un mini submarino a Europa que se sumerja y obtenga toda una serie... Hablas de la luna de... Sí, de la luna de Júpiter. Estamos hablando de Europa como si fuéramos nosotros no somos nadie, ¿no? No, es una luna de Júpiter, ¿no? Incluso otro proyecto consiste en lanzar una serie de artefactos para que impacten contra Europa. ¿Y lo último? ¿Y qué pase? ¿Qué pase si impacta? Bueno, pues saldrán al espacio toda una serie de restos y en ese momento pasará una sonda espacial que capturará esos restos de la Luna Europa y los analizará intentando encontrar restos de vida. Incluso hay astrofísicos que piensan que no solo en Europa, en ese enorme océano, existe vida microbiana, sino también puede existir vida animal de algún tipo. Miguel Pedrero, fascinante escucharte hablar, el director de contenidos de la revista Año Cero que tenemos en la mesa, que siga siendo tan perfecto todo lo que cuentas, aunque la perfección no existe, estamos muy cerca. Yo me he acongojado. En algunas cosas que has dicho, Miguel, me ha acongojado. Pero bueno, gracias por la sapiencia que tú tienes y lo bien que lo has explicado. Cuando hablabas de Europa, yo decía, está hablando del satélite de Júpiter porque nosotros no somos nadie, ¿no? Gracias, Miguel Pedrero. A ti. Gracias. Qué placer escuchar a Miguel Pedrero. Hoy hablamos de la exploración espacial. Hay luces, hay sombras, se explicaba muy bien. Y es verdad que cuando acaba este programa nos ponemos a pensar todos, ¿qué habrá de todo lo que ha dicho Miguel? Tiene mucha base, él sabe mucho de todo esto. Hasta la próxima edición de Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. ¿De qué hablaremos? De otro tema seguro muy interesante, pero este nos ha dejado un tanto mosqueado. Hasta la próxima.